Buenas noches a todos. Esta noche, vamos a explorar una historia de amor especial, una que podría hacerte reconsiderar lo que crees saber. A veces la vida te trae sorpresas, y a veces esas sorpresas cambian completamente tu trayectoria. Puede que no creas esta historia, pero es real y está llena de emoción. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Hazme saber desde dónde estás viendo y qué hora es. Ahora, apaga las luces, quizás enciende un ventilador para un ruido suave, y embarquémonos juntos en el viaje de esta noche. Eres Javier, de 35 años, y tu vida había sido bastante tranquila hasta que tu hijastro, Lucas, de 22 años, regresó a casa. Lucas, con su cabello oscuro y sus ojos verdes siempre sonrientes, había estado en otra ciudad para la universidad durante los últimos 2 años, pero ahora estaba de vuelta para quedarse contigo unos días. Aunque no eras el padre biológico de Lucas, siempre habíais tenido una relación cercana, llena de felicidad y respeto mutuo. Esa mañana, algo en los ojos de Lucas te hizo sentir incómodo, como si hubiera algo que no estaba diciendo. Desayunasteis juntos en silencio, solo el sonido de los cubiertos chocando contra los platos era el único ruido. Lucas parecía distraído, con los ojos fijos en la ventana como si esperara algo o a alguien. Finalmente, rompió el silencio, preguntándote si querías acompañarlo a algún lugar. Su voz era suave pero firme, y no pudiste evitar sentir curiosidad ya que Lucas rara vez pedía tales cosas. Asentiste sin preguntar más, sabiendo que si él quería contarte algo, lo haría en el momento adecuado. Tú y Lucas salisteis de la casa y os dirigisteis al coche. El aire era fresco, con un olor a tierra húmeda que presagiaba lluvia inminente. Lucas condujo en silencio, sus manos apretando el volante con tensión. Tú solo mirabas por la ventana, dejando que el paisaje de la ciudad se mezclara con tus pensamientos. Después de unos 20 minutos, llegasteis a un parque en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la vida cotidiana. Lucas aparcó el coche y salió sin decir una palabra. Tú lo seguiste, sintiendo el crujido de la hierba bajo tus pies. Caminasteis por un sendero rodeado de altos árboles, cuyas hojas se balanceaban con el viento, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo. Finalmente, llegasteis a un pequeño lago, cuya superficie estaba en calma, reflejando el cielo gris que se cubría lentamente de nubes. Lucas se detuvo a la orilla y se sentó en el suelo, indicándote que hicieras lo mismo. Te sentaste a su lado, sintiendo la humedad de la tierra a través de tu ropa. Lucas te preguntó de repente si recordabas la primera vez que os conocisteis. Te sorprendió la pregunta, pero por supuesto que lo recordabas. Fue hace casi 10 años, cuando tú y su madre comenzasteis a salir. Lucas era solo un adolescente entonces, pero desde el primer momento, conectasteis. Era un chico inteligente, con una curiosidad insaciable por el mundo, y te habías esforzado por ser una figura paterna para él. Aunque nunca lo habías dicho en voz alta, respondiste que sí lo recordabas, tratando de adivinar a dónde quería llegar con la pregunta. Lucas suspiró y miró al lago, sus ojos verdes parecían más profundos de lo habitual, como si estuvieran llenos de algo que no podía expresar con palabras. Dijo que siempre habías estado ahí para él, Javier, más que nadie, y su voz tembló ligeramente. Sentiste un nudo en el estómago. No sabías lo que iba a decir, pero algo en su voz te hizo sentir que lo que fuera a decir cambiaría todo entre vosotros. El viento sopló con más fuerza, llevándose el silencio entre vosotros. Le dijiste a Lucas que si tenía algo que decir, podía hacerlo, tratando de mantener la calma aunque tu corazón latía con fuerza. Él se volvió para mirarte, sus ojos buscando los tuyos con una intensidad que te dejó sin aliento. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el mundo entero esperara a que él hablara. Javier, yo. Comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, una gota de lluvia cayó en tu mano, interrumpiendo su frase. Miraste hacia arriba y viste el cielo abrirse, liberando una lluvia suave pero incesante. Lucas se puso de pie de un salto, extendiéndote la mano. Vamos, tenemos que correr, dijo, y aunque su voz sonaba alegre, podías ver la tensión en sus ojos. Corristeis juntos hacia el coche, riendo como niños mientras la lluvia os empapaba. Pero incluso en ese momento de normalidad, sabías que algo había cambiado entre vosotros, algo que no podías ignorar. La lluvia caía con más fuerza, golpeando el techo del coche como si quisiera recordarte que el mundo exterior seguía allí, imponiendo su presencia.
Tú y Lucas os sentasteis en el coche, empapados y sin aliento después de correr bajo el aguacero. Dentro del coche, olía a tierra húmeda y a otro olor, uno que no podías identificar pero que te inquietaba, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podías controlar. Lucas encendió el motor y la calefacción, aunque el calor no disipó la tensión que se había asentado entre vosotros. Lo miraste, notando las gotas de agua que corrían por su rostro, dibujando líneas que parecían querer revelar algo oculto bajo su piel. Sus manos apretaban el volante, como si temiera que algo se le escapara si las soltaba. ¿A dónde vamos ahora?, preguntaste, rompiendo el silencio que se había vuelto demasiado pesado. Él no respondió de inmediato, sus ojos fijos en la carretera mojada, como si buscara una respuesta en el asfalto. Finalmente, suspiró y te lanzó una mirada. No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Solo sé que no quiero ir a casa todavía. Sus palabras te dejaron sin aliento. Había algo en su voz, en la forma en que evitaba tu mirada, que te hizo sentir que estaba al borde de algo importante, algo que podría cambiarlo todo entre vosotros. Pero no querías presionarlo. Sabías que Lucas necesitaba su tiempo, y estabas dispuesto a dárselo, aunque cada segundo de silencio era una agonía. Está bien, dijiste, tratando de mantener la calma. Podemos quedarnos aquí un rato si quieres. Él asintió, pero no dijo nada más. El sonido de la lluvia llenaba el espacio entre vosotros, creando una barrera que parecía protegerlo de tus preguntas. Te recostaste en el asiento, cerrando los ojos por un momento, tratando de ordenar tus pensamientos, pero era imposible. La imagen de Lucas con los ojos llenos de algo que no podías definir persistía en tu mente. Pasaron unos minutos, o tal vez horas, no lo sabías. El tiempo parecía haberse detenido en ese coche, en ese momento en que todo parecía estar a punto de estallar. Finalmente, Lucas habló de nuevo. Javier, ¿alguna vez sientes que hay algo dentro de ti que no puedes controlar?, preguntó, su voz tan baja que apenas la oíste por encima de la lluvia. Abriste los ojos y lo miraste, sorprendido por la pregunta. No sabías qué responder. ¿Cómo ibas a explicarle que sí, lo habías sentido muchas veces, pero nunca habías encontrado las palabras para expresarlo? ¿Cómo ibas a decirle que justo en ese momento, estabas sintiendo algo similar, algo que no podías entender, pero que parecía crecer dentro de ti? Sí, respondiste finalmente, optando por la honestidad. Todos tenemos algo así, creo. Algo que no podemos controlar, pero que de alguna manera nos define. Lucas asintió, como si tu respuesta lo hubiera tranquilizado un poco, pero aún había algo en sus ojos que no podías descifrar. Yo también lo siento, dijo, y su voz tembló ligeramente. Y es por eso que necesito decirte algo, Javier, algo que he guardado durante mucho tiempo. Sentiste que el aire salía de tus pulmones. No sabías lo que iba a decir, pero algo en su voz te hizo sentir que lo que fuera a decir cambiaría todo entre vosotros. Tu corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de tu pecho. Lucas, lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo, dijiste, tratando de mantener la calma aunque tu voz temblaba. Estoy aquí para escucharte. Él respiró hondo, como si se preparara para algo importante. Sus manos soltaron el volante y se apretaron contra sus rodillas, como si necesitara algo a lo que aferrarse. Javier, comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un trueno resonó en el cielo, interrumpiendo su frase. El sonido fue tan fuerte que ambos os sobresaltasteis. Lucas miró hacia el cielo, sus ojos llenos de algo que no podías definir. Luego te miró de nuevo, y en ese momento, supiste que algo había cambiado entre vosotros, algo que no podías ignorar. No importa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Quizás no sea el momento adecuado. Sentiste una punzada de decepción, pero no dijiste nada. Sabías que presionarlo no serviría de nada. Si Lucas no estaba listo para hablar, no podías obligarlo. Pero había algo en sus ojos que te hizo sentir que lo que fuera que estuviera ocultando pronto saldría a la luz. Está bien, dijiste, tratando de sonar comprensivo. Cuando estés listo, aquí estaré. Él asintió, pero no dijo nada más. Encendió el motor y comenzó a conducir de regreso a casa mientras la lluvia seguía cayendo a vuestro alrededor. Pero incluso en ese momento de normalidad, sabías que algo había cambiado entre vosotros, algo que no podías ignorar. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo.
La lluvia se había reducido a un suave golpeteo contra el parabrisas, y el zumbido del motor del coche era un sonido constante que parecía calmar vuestros nervios. Lucas conducía con las manos firmes en el volante, pero su mirada estaba perdida en un punto distante, como si estuviera luchando consigo mismo. Tú no dijiste nada, respetando su espacio, pero con cada minuto que pasaba, sentías que la tensión entre vosotros aumentaba, como una cuerda a punto de romperse. Cuando llegasteis a casa, Lucas aparcó el coche y apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir. Os sentasteis allí en la oscuridad del garaje, solo con la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. El silencio era denso, cargado de palabras no dichas, de emociones que parecían querer salir a la superficie. Javier, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No puedo seguir así. Su voz era suave, pero había una determinación en ella que no podías ignorar. Te giraste hacia él, tratando de leer su expresión en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad que te dejó sin aliento. ¿Qué quieres decir? Preguntaste, aunque en el fondo, ya sabías la respuesta. Lucas respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje para decir algo que había guardado durante mucho tiempo. Sus manos apretaron el volante, como si necesitara algo a lo que aferrarse. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, comenzó a decir, su voz temblaba ligeramente. Y no sé cómo decírtelo sin que cambie todo entre nosotros, pero no puedo seguir ocultándolo más. Sentiste que tu corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de tu pecho. Sabías que lo que Lucas estaba a punto de decir cambiaría todo entre vosotros, pero también sabías que no podías evitarlo. Tenías que escucharlo. Lucas, lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo, dijiste, tratando de mantener la calma aunque tu voz temblaba. Estoy aquí para escucharte. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para continuar. Luego los abrió y te miró directamente a los ojos con una intensidad que te dejó sin aliento. Javier, comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, una lágrima rodó por su mejilla. Ese simple gesto te rompió el corazón. Nunca habías visto a Lucas llorar, y verlo así, vulnerable y expuesto, te hizo sentir una mezcla de dolor y ternura que no podías describir. Sin pensarlo, extendiste la mano y la colocaste sobre la suya, sintiendo cómo temblaba bajo tu toque. Lucas, no tienes que tener miedo, dijiste, tu voz suave pero firme. Lo que sea que tengas que decirme no cambiará lo que siento por ti. Él respiró hondo, como si tus palabras le hubieran dado el coraje que necesitaba. Luego te miró directamente a los ojos, y en ese momento, supiste que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre vosotros. Javier, te amo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No como un hijastro, sino como algo más, algo que no puedo explicar pero que he sentido durante mucho tiempo. Sus palabras resonaron en tu mente como un eco, dejándote sin aliento. No sabías qué decir, cómo reaccionar. Tu corazón latía con fuerza, y sentiste como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. Lucas te amaba, no como un hijastro, sino como algo más, algo que no podías definir pero que sentías en lo más profundo de tu alma. Lucas, comenzaste a decir, pero las palabras se te quedaron atascadas en la garganta. Él te miró, sus ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Sabías que lo que dijeras en ese momento definiría todo entre vosotros, pero no podías mentirle. No podías ignorar lo que sentías. Lucas, yo también te amo, dijiste finalmente, tu voz temblorosa pero firme. No sé cómo explicarlo, pero lo que siento por ti es algo que no puedo ignorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Sin decir una palabra, se inclinó hacia ti y te abrazó con fuerza, como si temiera que te desvanecieras si te soltaba. Lo abrazaste de vuelta, sintiendo su cuerpo temblar contra el tuyo. En ese momento, supiste que todo había cambiado entre vosotros, pero también sabías que no podías resistirte. Lo que sentías por Lucas era algo que no podías ignorar. Algo que había crecido dentro de ti durante mucho tiempo sin que lo supieras. Javier, no sé qué va a pasar ahora, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero sé que no quiero perderte. No me perderás, respondiste, tu voz firme. Estaré aquí contigo pase lo que pase. Os abrazasteis en el coche, bajo la tenue luz de la luna, mientras la lluvia seguía cayendo a vuestro alrededor. En ese momento, supiste que todo había cambiado entre vosotros, pero también sabías que no podías resistirte.
Lo que sentías por Lucas era algo que no podías ignorar. Algo que había crecido dentro de ti durante mucho tiempo sin que lo supieras. El abrazo duró una eternidad y, al mismo tiempo, fue demasiado corto. Cuando finalmente os soltasteis, el aire entre vosotros parecía diferente, más ligero, pero también más pesado de significado. Lucas te miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de alivio y miedo, como si aún no pudiera creer lo que había sucedido. Tú tampoco podías creerlo, pero sabías que no había vuelta atrás. Lo que se había revelado entre vosotros no podía ser ignorado. ¿Y ahora qué? Preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en tu mente como un eco. ¿Y ahora qué? No tenías una respuesta clara. Todo lo que sabías era que no podías seguir fingiendo que lo que sentías por él no existía. Pero también sabías que estabais en un territorio desconocido, un lugar donde las reglas aún no estaban escritas y los límites eran borrosos. No lo sé, admitiste, mirándolo directamente a los ojos, pero sé que no quiero perderte, Lucas. Eres demasiado importante para mí. Él asintió, como si tus palabras lo hubieran tranquilizado un poco, pero aún había algo en sus ojos que no podías descifrar. Javier, esto no va a ser fácil, dijo finalmente, su voz temblaba. Hay muchas cosas que no podemos controlar. La gente, las expectativas, lo que dirán. Lo sé, lo interrumpiste, colocando tu mano sobre la suya, pero no podemos vivir nuestras vidas basándonos en lo que piensen los demás. Lo que siento por ti es real, Lucas, y no quiero ocultarlo. Él respiró hondo, como si tus palabras le hubieran dado el coraje que necesitaba. Luego te miró directamente a los ojos, y en ese momento, supiste que estabais en el mismo lugar, luchando con las mismas dudas y miedos. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó, su voz llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Lo que sea que decidamos, lo haremos juntos, respondiste, tu voz firme. No necesitamos tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitamos saber que estamos juntos en esto. Lucas asintió, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, viste una sonrisa aparecer en sus labios. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de significado. En ese momento, supiste que ibais por el camino correcto, aunque no sabías exactamente a dónde os llevaría. Gracias, Javier, dijo finalmente, su voz suave pero llena de gratitud, por estar aquí, por escucharme, por entender. No tienes que agradecerme nada, respondiste, sintiendo la calidez de sus palabras llenar tu corazón. Estoy aquí porque quiero estar aquí, Lucas, porque eres importante para mí. Permanecisteis en silencio por un momento, disfrutando de la calma que había llegado después de la tormenta. Pero sabías que esto era solo una pausa. Un momento de respiro antes de que tuvierais que enfrentar las preguntas y los desafíos que seguramente vendrían. Sin embargo, en ese momento, no querías pensar en eso. Solo querías estar con Lucas, disfrutando de la conexión que habíais creado entre vosotros. ¿Quieres entrar? Preguntaste finalmente, rompiendo el silencio. ¿Podemos hablar más o simplemente estar juntos? Él asintió, y ambos salisteis del coche y entrasteis en la casa. El aire dentro era cálido y acogedor, un contraste perfecto con la fría lluvia que seguía cayendo afuera. Os sentasteis en el sofá, cerca el uno del otro, pero no demasiado, como si aún estuvierais explorando los nuevos límites entre vosotros. Javier, ¿crees que esto pueda funcionar? Preguntó Lucas después de un momento, su voz llena de incertidumbre. No lo sé, respondiste, mirándolo directamente a los ojos, pero sé que quiero intentarlo contigo. Él asintió, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, viste un atisbo de esperanza en sus ojos. En ese momento, supiste que ibais por el camino correcto, aunque no sabías exactamente a dónde os llevaría. Entonces lo intentaremos, dijo finalmente, su voz firme pero llena de emoción. Juntos. Juntos, repetiste, sintiendo la palabra resonar en tu corazón. Permanecisteis en silencio por un momento, disfrutando de la calma que había llegado después de la tormenta. Pero sabías que esto era solo una pausa. Un momento de respiro antes de que tuvieras que enfrentar las preguntas y los desafíos que seguramente vendrían. Sin embargo, en ese momento, no querías pensar en eso. Solo querías estar con Lucas, disfrutando de la conexión que habíais creado entre vosotros. La noche transcurrió, pero ni Lucas ni tú teníais prisa por ir a dormir. Os quedasteis en el sofá, hablando en voz baja,
como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casa, el aire era cálido y acogedor, como si el universo os hubiera concedido un momento de paz antes de que tuvieras que enfrentar la realidad. Javier, ¿crees que esto está bien? Preguntó Lucas en algún momento, su voz llena de incertidumbre. La pregunta te tomó por sorpresa. No porque no lo hubieras pensado antes, sino porque no esperabas que Lucas lo preguntara tan directamente. Lo miraste a los ojos, buscando la respuesta correcta, pero todo lo que encontraste fue una mezcla de miedo y esperanza que reflejaba exactamente lo que sentías. No sé si está bien o no, respondiste finalmente, optando por la honestidad. Pero sé que lo que siento por ti es real, Lucas, y no puedo ignorarlo. Él asintió, como si tus palabras lo hubieran tranquilizado un poco, pero aún había algo en sus ojos que no podías descifrar. Yo también siento que esto es real, dijo finalmente, su voz temblaba, pero tengo miedo, Javier. Miedo de lo que pueda pasar, de cómo esto nos pueda afectar. Yo también tengo miedo, admitiste, colocando tu mano sobre la suya, pero creo que a veces tienes que arriesgarte por las cosas que realmente importan, y tú me importas, Lucas. Más de lo que puedo expresar. Él respiró hondo, como si tus palabras le hubieran dado el coraje que necesitaba. Luego te miró directamente a los ojos, y en ese momento, supiste que estabais en el mismo lugar, luchando con las mismas dudas y miedos. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó, su voz llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Lo que sea que decidamos, lo haremos juntos, respondiste, tu voz firme. No necesitamos tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitamos saber que estamos juntos en esto. Lucas asintió, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, viste una sonrisa aparecer en sus labios. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de significado. En ese momento, supiste que ibais por el camino correcto, aunque no sabías exactamente a dónde os llevaría. Gracias, Javier, dijo finalmente, su voz suave pero llena de gratitud, por estar aquí, por escucharme, por entender. No tienes que agradecerme nada, respondiste, sintiendo la calidez de sus palabras llenar tu corazón. Estoy aquí porque quiero estar aquí, Lucas, porque eres importante para mí. Permanecisteis en silencio por un momento, disfrutando de la calma que había llegado después de la tormenta. Pero sabías que esto era solo una pausa. Un momento de respiro antes de que tuvieras que enfrentar las preguntas y los desafíos que seguramente vendrían. Sin embargo, en ese momento, no querías pensar en eso. Solo querías estar con Lucas, disfrutando de la conexión que habíais creado entre vosotros. ¿Quieres quedarte aquí esta noche? Preguntaste finalmente, rompiendo el silencio. Podemos seguir hablando o simplemente estar juntos. Él asintió, y ambos os dirigisteis juntos hacia tu habitación. El aire era tan tenso que no podías definirlo, pero no era incómodo. Era como si estuvierais explorando un territorio nuevo, un lugar donde las reglas aún no estaban escritas y los límites eran borrosos. Os tumbasteis en la cama, cerca el uno del otro, pero no demasiado, como si aún estuvierais explorando los nuevos límites entre vosotros. Lucas se volvió hacia ti, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Javier, ¿crees que esto puede funcionar? Preguntó, su voz llena de incertidumbre. No lo sé, respondiste, mirándolo directamente a los ojos, pero sé que quiero intentarlo contigo. Él asintió, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, viste un atisbo de esperanza en sus ojos. En ese momento, supiste que ibais por el camino correcto, aunque no sabías exactamente a dónde os llevaría. Entonces lo intentaremos, dijo finalmente, su voz firme pero llena de emoción. Juntos. Juntos, repetiste, sintiendo la palabra resonar en tu corazón. Permanecisteis en silencio por un momento, disfrutando de la calma que había llegado después de la tormenta. Pero sabías que esto era solo una pausa. Un momento de respiro antes de que tuvieras que enfrentar las preguntas y los desafíos que seguramente vendrían. Sin embargo, en ese momento, no querías pensar en eso. Solo querías estar con Lucas, disfrutando de la conexión que habíais creado entre vosotros. La noche fue larga, llena de susurros y miradas que decían más que las palabras. Lucas y tú habíais cruzado un umbral, uno sin vuelta atrás. Ahora, tumbados en la cama, con la suave luz del amanecer filtrándose por las cortinas, sentías que el mundo había cambiado. No solo el mundo exterior, sino también el mundo que existía entre vosotros.
Ya no erais simplemente padrastro e hijastro, erais algo más. Algo que no podías definir con palabras pero que sentías en lo más profundo de tu alma. El amanecer continuó iluminando, llenando la habitación con una luz dorada y suave. Mientras mirabas a Lucas, supiste que ibais por el camino correcto. No sabías lo que depararía el futuro, pero sabías que mientras estuvierais juntos, podríais enfrentar cualquier cosa. Ambos sabíais que el camino por delante no sería fácil. El mundo no siempre acepta relaciones que traspasan los límites convencionales. Tendríais que enfrentar juicios, dudas y quizás incluso rechazo. Pero mientras lo mirabas a los ojos, viste una fuerza, una resiliencia que reflejaba exactamente lo que sentías. No estabais solos. Estabais juntos en esto, y eso era suficiente. Lucas extendió la mano y tomó la tuya, sus dedos entrelazados con los tuyos. Una calidez recorrió tu cuerpo, una calidez que no era solo la temperatura corporal, sino una profunda sensación de conexión, una conciencia de que dos almas se habían encontrado. Javier, dijo, su voz apenas un susurro, prométeme una cosa. Apretaste su mano. Lo que sea, Lucas. Pase lo que pase, no dejaremos que esto nos destruya, dijo, sus ojos llenos de determinación. Lucharemos por lo que tenemos. Lo prometo, respondiste, sintiendo sus palabras resonar en tu corazón. Juntos. Permanecisteis en silencio por un momento, disfrutando de la calma que había llegado después de la tormenta. Pero sabías que esto era solo una pausa. Un momento de respiro antes de que tuvieras que enfrentar las preguntas y los desafíos que seguramente vendrían. Sin embargo, en ese momento, no querías pensar en eso. Solo querías estar con Lucas, disfrutando de la conexión que habíais creado entre vosotros. La luz del amanecer continuó iluminando, llenando la habitación con una luz dorada y suave. Y mientras mirabas a Lucas, supiste que ibais por el camino correcto. No sabías lo que depararía el futuro, pero sabías que mientras estuvierais juntos, podríais enfrentar cualquier cosa. Acariciaste suavemente el dorso de su mano con el pulgar, sintiendo su pulso bajo tu piel. Era un gesto simple, pero decía más que cualquier palabra. Hablaba de confianza, de aceptación, de una comprensión de que estabais en el mismo barco, enfrentando lo desconocido juntos. Los administradores aún discuten si la aceptación social de las relaciones del mismo sexo realmente refleja un cambio profundo o es solo una tendencia pasajera. Pero para ti y Lucas, esas discusiones no tenían mucho sentido. Todo lo que importaba era lo que sentíais y la voluntad de luchar por ello. Recordaste un evento social real del que habías oído hablar recientemente, un concierto benéfico organizado por un pequeño grupo LGBTQ en un pueblo pequeño, lejos de los grandes centros urbanos. Fue un esfuerzo audaz, y muchos predijeron que fracasaría. Pero no fue así. En cambio, atrajo a una gran audiencia, no solo de la comunidad LGBTQ sino también de partidarios y curiosos. Ese evento, al igual que tu historia, desafió las expectativas y demostró que el cambio es posible, incluso en los lugares menos esperados. Un detalle peculiar te vino a la mente, una historia que habías leído sobre una especie particular de ave en el Amazonas, donde los machos tienen exhibiciones de cortejo tan elaboradas que parecen fingir ser hembras para atraer a otros machos. Sonaba extraño, casi increíble, pero era un ejemplo de la diversidad del amor y la atracción en el mundo natural. También era un recordatorio de que a veces, lo que consideramos normal es en realidad solo una pequeña parte de una imagen mucho más grande. Sonreíste para tus adentros, una risa suave. Sabes, Lucas, dijiste, una vez leí sobre un hombre que fingió ser heterosexual toda su vida, y luego un día, su compañero de reparto lo besó en el escenario. Y su vida cambió por completo. Lucas te miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Y aprendió su lección, ¿verdad? Eso creo, respondiste. A veces necesitas un beso para despertarte a lo que realmente sientes. Era una broma ligera, pero contenía una profunda verdad para ambos. Acercaste a Lucas más a ti, y él apoyó su cabeza en tu hombro. Podías sentir su suave aliento en tu piel, y sentiste una paz que nunca antes habías sentido. El camino por delante podría no estar claro, pero sabías que estabas listo para recorrerlo, mientras Lucas estuviera a tu lado. Aprenderíais, creceríais y enfrentaríais cualquier desafío juntos. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitabas saber. La historia de amor de Javier y Lucas es un testimonio de que el amor no conoce límites, no sigue reglas y, a menudo, aparece en las formas más inesperadas. De una relación familiar convencional,
floreció un afecto más profundo e innegable, desafiando las expectativas y las definiciones. Su viaje estuvo plagado de incertidumbre, miedo al juicio y presión social, pero también de esperanza, resiliencia y un profundo compromiso de luchar por lo que habían encontrado. Es una historia sobre el coraje de abrazar quien eres realmente, de encontrar consuelo en las conexiones que haces con los demás y de darte cuenta de que a veces, las mayores sorpresas de la vida son las que lo cambian todo para mejor. La historia de Javier y Lucas nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier barrera, y mientras estemos dispuestos a abrazarlo, puede llevarnos a lugares que nunca creímos posibles. Buenas noches.